Con las exposiciones del día de hoy, nuevamente darles la bienvenida a todas las personas que recién se están conectando a la transmisión del segundo Simposio Internacional de Neurología. Vamos a invitar a nuestro siguiente ponente, al doctor Rodrigo Antonio Mojica Castillo, beca de Medicina Geriátrica, Universidad de Stanford, beca de Psiquiatría de Atención Primaria, Universidad de California, residencia de Medicina Familiar, Natividad Medical Center, Salinas, California. Programa Internacional de Graduados en la Universidad de California, Los Ángeles. Residencia en Psiquiatría, Hospital de Psiquiatría, Fondo Nacional de Salud, La Paz, Bolivia. Jefe de residentes de Hospital Fondo Nacional de Salud 2017. Honores y premios, graduado en cuarto lugar de 285. Promoción 2013. Facultad Medicina, Universidad Mayor de San Andrés. Representante estudiantil ante el Consejo de Medicina, Facultad Mayor de San Andrés 2011. Asistente de investigación en el Instituto de Biología de la Altura 2011, ayudante de cátedra del Departamento de Fisiología y Biofísica, ayudante jefe de cátedra del Departamento de Histología, doctor Antonio Mojica. Bienvenido, doctor. Tiene el auditorio a su disposición. Muchas gracias por la invitación y esa introducción detallada de todos los eventos. Muchas gracias. Es un honor participar en las jornadas. Lo que sí, el día de hoy les traigo un tema relacionado a demencia y homocisteína. Permítanme compartir mi pantalla. Entonces, hablemos de demencia. El término no es un término totalmente actual. El diagnóstico de enfermedad, el manual de diagnóstico de enfermedades versión 5 nos habla del trastorno cognitivo mayor, pero hablar con los pacientes sobre trastorno neurocognitivo mayor es a veces complicado. Por lo tanto, el término de demencia todavía se utiliza en términos de hablar con los pacientes y hacer una explicación más menos técnica en lo que es demencia. Y en la charla de hoy tiene el objetivo de hablar de el rol de la homocisteína como un marcador pronóstico y en el futuro como un objetivo de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Hablar sobre la homocisteína, cómo se manifiestan los cambios relacionados con este elemento, hablar también sobre los suplementos en la población geriátrica, algunas preguntas clínicas que las personas que ven adultos mayores pues van a tener en cada interacción clínica, ensayos clínicos, algo de la evidencia que se ha acumulado hasta el momento en lo que es la homocisteína, cuánto, por qué, cuánto tiempo vamos a usar y el tiempo para obtener beneficio, que es un concepto interesante de todas las intervenciones clínicas en adultos mayores. Conflictos de interés es este proyecto que se está realizando con estimulación. Pues hablemos en principio de homocisteína. La homocisteína es un aminoácido no vital, significando que el organismo puede sintetizar la homocisteína a través de ciertas reacciones, como podemos ver. Y tenemos ciertos cofactores, uno de ellos el ácido fólico, la vitamina B12 y la vitamina B6, los cuales interactúan en el proceso y en el metabolismo de este aminoácido. Otros interesantes factores y eventos en los cuales este aminoácido está envuelto es la metilación y la fosforilación. Más adelante voy a hacer un abordaje más detallado de lo que esto significa en términos de demencia y más específicamente en la demencia de su tipo Alzheimer. Hablemos de un poco sobre esta imagen que tengo acá.
la homocisteína, a través de esos procesos de transferencia de grupos metilo, se va a convertir en metionina. Y cuando hablamos de grupos metilo, estamos hablando de metilación de genes, activación de genes. Y para esto vamos a requerir el ácido fólico, vitamina B9, al mismo tiempo la vitamina B12. Y en la transformación y en la activación en la síntesis de la cisteína a partir de la homocisteína, pues otro de los cofactores es la vitamina B6. Niveles elevados de homocisteína en la sangre son considerados marcadores de enfermedad cardiovascular, y estamos relacionados con la formación de placas ateromatosas y también en los ciclos de daño por isquemia. Por lo tanto, se considera que la homocisteína es un factor de riesgo coronario en algunos casos específicos. Y de manera que si hablamos de macrocirculación y de microcirculación, pues estamos hablando de estructuras subcorticales y estructuras corticales, debido al tipo de irrigación que van a tener. Em, la presencia de alteraciones de la homocisteína, como podemos ver en esta gráfica, está relacionada con procesos de activación de cofactores como la betaína, que nos va a proporcionar la metionina, y los procesos de transmetilación, como habíamos hablado anteriormente, en la activación de receptores que tienen estos receptores genéticos para activación de ciertos genes y consecuentemente la transcripción de proteínas. Si hablamos sobre cofactores de remetilación, estamos hablando de un ciclo en el cual hablamos de reciclaje de donadores de grupos de fosfato. Todo lo que estamos, como una breve introducción sobre el mecanismo ah, de este aminoácido. En resumen, lo más importante, la formación de grupos fosfato, de sulfato, y los grupos de metilo. Pero, como vemos en esta gráfica, al mismo tiempo necesitamos cofactores que generalmente no podemos sintetizar y que absorbemos a partir de la alimentación y la dieta. Esta gráfica nos habla de la concentración elevada de homocisteína en la sangre. Por lo tanto, si vamos más atrás y recordamos un poco sobre los factores de riesgo que pueden ser modificados, estamos hablando de factores de dieta, factores de consumo y factores intrínsecos a la absorción de esta vitamina. Por lo tanto, en la parte patológica estamos hablando de interacciones con medicinas, alteraciones genéticas en la absorción y en el funcionamiento de vías metabólicas que incluyen la homocisteína. Por lo tanto, diferentes factores modificables y no modificables, los cuales van a llevarnos a una concentración elevada de homocisteína en la sangre. Siguiente aspecto que podemos hablar son dos vías importantes. Uno, el daño vascular, como habíamos hablado anteriormente. Tenemos daño de las células a nivel vascular y un daño regulado por las vías de la metilación y de la fosforilación. Si vamos a la parte vascular, tenemos muy en cuenta esta presentación mixta, que es una presentación muy común en las demencias, en las cuales hay un componente vascular, un componente de depósito de amiloides en los vasos, en las paredes de los vasos, y por lo tanto estamos hablando de una presentación mixta, y eso nos explica este rol de riesgo vascular que puede tener la homocisteína. Estamos hablando de un proceso de oxidación, agregación plaquetaria, formación de placas y últimamente el daño vascular y la hipoperfusión. Y si hablamos de la activación de cofactores, como hablábamos de la fosforilación y la metilación, pues tenemos la formación del beta-amiloide, la proteína tau, como podemos ver, y vamos a discutir más adelante. Y a partir de eso, la neurotoxicidad, porque se ha correlacionado con ciertos factores de activación de los receptores GABA, con una inhibición y una
disminución en las antioxidantes, por lo tanto incrementando el estrés oxidativo y la muerte celular. Y en estos procesos están envueltas la patofisiología y las teorías en las cuales existe un daño marcado de los astrocitos. Por lo tanto, bastantes factores y vías que están envueltas en el daño vascular, celular y genético que nos pueden explicar esta elevación de la homocisteína. Todo esto en conjunto nos va a llevar a daño cognitivo y en diferentes niveles. Hablábamos del trastorno cognitivo mayor y el conocido como mild cognitive impairment, o es el daño moderado cognitivo. Entonces, volvamos un poco a hablar sobre Alzheimer, en específico las proteínas tau y los microtúbulos. El citoesqueleto está conformado por proteínas alfa y beta tubulinas, las cuales se forman, como decimos, un túbulo, un cilindro. Y estos cilindros, para su estabilización, están asociadas a proteínas de superficie. Se los denomina microtúbulos associated proteins, o proteínas asociadas a los microtúbulos. Y una de estas proteínas es la proteína tau. Am, si hablamos de genes y activación de genes, como decíamos en la parte de la introducción, pues hablamos del cromosoma 17, donde se encuentra el gen que activa la síntesis de la proteína tau. Y si hablábamos, si vamos atrás y recordamos fosforilación, no estamos hablando que la fosforilación irreversible de la proteína tau es la que va a causar su, su disfunción y ayuda a que la proteína tau se agregue y forme los ovillos de neurofibrilares que están envueltos en la patofisiología, en la fisiopatología del Alzheimer. Pero de todas maneras, el exceso de fosforilación en áreas específicas hace que estos filamentos sean anormales y sean incompatibles con la formación de esta estructura que son los microtúbulos. Y por lo tanto, una estructura normal va a impedir un funcionamiento adecuado en lo que es la estabilización de la membrana, la estabilización del citoesqueleto. Por lo tanto, metilación, fosforilación, el papel de la homocisteína. Entonces, una introducción sobre los fundamentos de pensar en en la elevación de la homocisteína. Entonces, vayamos a la parte práctica en la clínica, cuando vemos al paciente. Pues suplementos vitamínicos en demencia. Bastantes adultos mayores pues tienen, mm, se le podría llamar como yo lo categorizaría, como tienen una inclinación a buscar suplementos comerciales que pueden comprar en la tienda, que están anuncios en la televisión en los cuales esto ayuda en la memoria, esto mejora la concentración, esto mejora la atención. Entonces, bastante uso de suplementos de diferente naturaleza. Estos cambios en la dieta significan algo. Estamos hablando que una persona con una homocisteína elevada tiene estas vitaminas que habíamos mencionado, o es un marcador de una dieta pobre. Eso nos hace pensar en absorción de los alimentos, cambios relacionados con la edad, distribución de ciertas medicinas en el contexto de activación por la vía hepática y cofactores en el metabolismo del ácido fólico. Bastantes medicinas específicas, pero eso es lo que nos hace pensar, ¿vale la pena dar suplementos? Entonces, este interés en la homocisteína nos habla de el factor de riesgo que habíamos hablado, sobre riesgo cardiovascular. Y esta revisión es un consenso internacional
de homocisteína y demencia, un poco sobre los criterios de Bradford Hill, que son criterios estandarizados en los cuales a partir de revisiones de la bibliografía y la literatura se lleva a tener una causalidad, es decir, se midió el efecto en tal número de estudios y pues se puede inferir que hay causalidad, causa y efecto. Por lo tanto, en este consenso internacional se propuso que una elevación en la homocisteína es considerable, es algo para discutir con los pacientes. Es un factor de riesgo modificable, como habíamos hablado anteriormente, en los factores no modificables y modificables y estos, pero de una manera más estandarizada y sujeta a más evidencia. Entonces, si hablamos de la homocisteína, hablamos también de pensamos en receptores NMDA, pues pensamos en memantina, que es una medicina aprobada para ciertos tipos de demencia. Y se ha visto que existe una correlación positiva entre los depósitos. ¿Recuerdan las teorías que hablan de los microtúbulos y el depósito de proteínas tau y beta? Pues existe bastante correlación en términos de estudios de laboratorio. Este ensayo, Vitagoc, se basó en medir el efecto del tratamiento de la elevación de la homocisteína en pacientes que en las imágenes se veía una atrofia cerebral. Y en términos de test neuropsicológicos, pues había cierta dificultad en la concentración y la memoria, pero que no tenían el diagnóstico de demencia. En este estudio se los categorizó como cognitivo, como moderado, impedimento cognitivo. Y hubo una correlación entre la efectividad. Estoy marcando esta parte que dice 78% de los pacientes usaron su medicación, el 75%. Estamos hablando de qué tan efectiva era la intervención en términos de respuesta del paciente. Me explico. Si le decimos a un adulto mayor que tiene problemas de la memoria, pues va a tomar la medicina para la presión, la medicina para el colesterol y le voy a dar estos suplementos, pues dependiendo de su capacidad para tomar estas medicinas y seguir nuestras instrucciones. En este ensayo, podríamos decir casi 80% de los pacientes pudieron seguir esta recomendación y usaron 75% de la medicación. Por lo tanto, la intervención no fue el 100% porque hubo problemas en la adherencia de los pacientes, pero hay efectividad. Eso es lo que yo destaco de este ensayo. Y luego, hablemos de tiempo para el beneficio. En geriatría, hablar de tiempo pues es bastante importante. Si recordamos, las calculadoras de riesgo cardíaco, muchos de estos estudios incluyen una intervención que nos va a dar un beneficio de 10 años. Entonces, una persona de 85 años, si estimamos su pronóstico de cuántos años más esta persona va a vivir ajustando por las diferentes condiciones médicas que ellos tengan, pues tal vez es menos de 10 años. Por tanto, el día de hoy yo empiezo un tratamiento y la evidencia me dice que la efectividad es benéfica a 10 años, pues es una discusión de riesgos y beneficios con el paciente. Por lo tanto, ¿a qué me voy con esta explicación? Que si encuentro un paciente con una deterioro moderado desde la memoria, de la atención, pues es razonable
hablar de esas intervenciones. Medir la homocisteína, saber en qué nivel está y discutir si hay un beneficio. Vamos a hablar de cuánto tiempo. No estamos hablando de 24 meses, es decir, un tratamiento basado en estos ensayos clínicos de 2 años, que es cuando este ensayo clínico se detuvo, pues hubo un beneficio. Por lo tanto, es una discusión. Una persona de 95 años con la homocisteína elevada, pues no sería un candidato ideal si no puede completar todo el tratamiento. Y si ajustamos a todas las comorbilidades que puedan tener, no esperamos que esta persona vaya a tener 5 o 10 años más de vida. Pero existen casos y decimos que hay pacientes que nos sorprenden que van a llegar a los 100 años. Entonces, es bastante un caso de discusión. Entonces, en geriatría siempre hablamos del tiempo para el beneficio de cada intervención. Am, esta revisión, basada en el estudio de Framingham, nos habla que sí puede haber una correlación entre el nivel elevado de homocisteína como un factor de riesgo. Entonces, estamos hablando de factores de riesgos, pero no de tratamientos asociados a la demencia. Y esta revisión sistemática nos habla de que existe una asociación entre la homocisteína y el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Vamos nuevamente a la teoría y pues sí, si podemos cambiar este factor, cambiar estilos de vida y proveer suficiente am, control para disminuir la homocisteína, pues es razonable. ¿Qué tan alto? Pues dependerá mucho de los laboratorios, pero generalmente rango mayor C es donde se ha visto que es representativo y una intervención en alguien que tiene un nivel mayor a 15, pues la discusión de los beneficios es importante, pero menor a 10 sin riesgos vasculares, sin un diagnóstico establecido, pues no habría mucho beneficio. Y si vamos de nuevo al concepto de tiempo para el beneficio, pues, pues este ensayo clínico nos da esta intervención y estas son las guías que utilizaron durante los 2 años del estudio y hablan de vitamina B9, 5 miligramos, vitamina B12, 1 miligramo y la vitamina B6, 25 miligramos durante 18 meses. Y la reducción del 26%. Si estamos hablando de un nivel más o menos de 15, nos dará un resultado de 12. Vamos a tener un efecto positivo en la cognición. Pues si hacemos un test estándar como el Mini-Mental, no, pero sí hay un puntaje en funcionalidad y hay un reporte de beneficio clínico, pues pues, beneficioso para el paciente. Y la intervención de 2 años. Entonces, sí, es una intervención adecuada y sí existe cierta evidencia de mejor funcionamiento en personas con una presentación moderada de impairment cognitivo. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y si hay algunas preguntas, déjenme volver a mi video. Aquí está. ¿Hay alguna pregunta del auditorio, por favor? ¿Hay alguna pregunta? Doctor Rodrigo, estamos muy agradecidos como organización de poderlo tener en esta jornada, en esta segunda versión de la Jornada Nacional de
de neurología. Estamos muy contentos de que un profesional de nuestro país esté triunfando en el exterior. Doctor, ¿algunas palabras que quizás quisiera darnos a todos nosotros? Yo agradezco mucho la invitación. Es muy grato poder dirigirme a ustedes y espero que en el futuro pues tengamos más colaboración y podamos hablar de temas interesantes y especialmente en los adultos mayores que son una parte, yo creo, importante de nuestra sociedad y me alegra mucho saber que siempre tenemos ese cuidado con nuestros adultos mayores de tenerlos siempre cerca, que es diferente en otras realidades. Muchas gracias, doctor. Todos estamos muy agradecidos. Sin duda, todo el conocimiento que nos ha compartido hoy va a servir para enriquecer nuestra preparación como médicos durante nuestra profesión, durante nuestro ejercicio de nuestra profesión. Un abrazo fuerte, doctor, desde acá, desde Bolivia, desde Oruro, para usted. Lo esperamos también en las siguientes versiones también, doctor. Vamos a estar invitándolo muy cordialmente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas, doctor. Un abrazo desde Oruro para usted. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.